Capítulo 4. Un antes y un después. Todo lo grande está en medio de la tempestad. Martin Heidegger. Después del divorcio, la vida continuó como siempre. Tenía su productora de eventos y cada día tenía más trabajo. Esto conllevaba a tener una muy mala alimentación y un mal descanso, porque en las madrugadas, cuando se hacían los desmontajes de los eventos, tenía que estar pendiente de todo. Muchas veces dejó de compartir con su hija por estar trabajando. Era un constante no parar, pero amaba ese trabajo y por eso lo ejercía. Por suerte siempre tuvo el apoyo de su madre con todo, y en los primeros años del padre de su hija hasta que se separaron. Su madre siguió apoyándola, pero un día le descubrieron un cáncer linfático a su hermana Vanessa. Por lo tanto, su madre tuvo que abocarse a su cuidado. Lo que vivió su hermana ha sido también un aprendizaje importante. Los médicos le dijeron que un milagro la salvaría y así fue. Cuando le pregunto cómo lo hizo, ella me dice que sintió una fe tan grande en Dios que nunca antes había experimentado. Es algo que no sabe explicar, un sentimiento muy poderoso que le hizo saber que esa enfermedad no la llevaría a morir. Ella sentía que era más fuerte que la enfermedad. Su conexión fue plena. Logró percibir ese poder que solo Dios, nuestra esencia, nos puede transmitir. Esta misma enseñanza se la regaló su hermano, quien perdió la vista por toxoplasmosis, una enfermedad tropical. Un día al levantarse ya no podía ver nada. Los médicos le dijeron que si recuperaba la vista sería solo en un 30%, y como un milagro, su hermano experimentó la misma sensación que su hermana y un día despertó viendo. Así como la perdió, la recuperó. Los milagros existen, pero tenemos que estar listos para recibirlos, conectar con ese gran poder que es la fe y experimentar lo que nuestra alma vino a transitar para su evolución, conectar con la fe y recibir el milagro. En una oportunidad, estando en la isla de Margarita celebrando su cumpleaños, tuvo un presentimiento, como esas conexiones que tenía de pequeña. Veía un ataúd marrón, pero no podía ver las personas que estaban alrededor. Desde ese día le quedó una pesadez en el cuerpo, como un mal presagio que se acrecentaba. El que era su pareja en ese momento decía que, tal vez, se trataba del esposo de una compañera o del padre de otra, pero ella le decía que no estaba conectada con ninguna de esas personas, se trataba de alguien cercano. Y un día llegó la fatídica llamada. Recuerda que fue a los 3 días del presentimiento, y la noche antes de la llamada, en su casa, de pronto empezó a escuchar como si le dieran golpes fuertes a las persianas del estudio. Cuando fue a ver, no había nadie, pero el ruido continuaba. Luego, al mismo tiempo, empezó a sonar como si alguien le diera con algún objeto al borde de su cama. No me asusté, solo dije, para ya, que es de noche. Estaba sola y pude haberme asustado, pero todo el ruido se detuvo. Su tía, Luisa, que la considera como una hermana mayor, la llamó al día siguiente. Todavía lo recuerda. Era domingo. Llamó para decirme que mi padre estaba hospitalizado en Italia porque tenía las plaquetas en 4. Yo me alarmé completamente. ¿Cómo era eso posible si él era un hombre sano? Pues no lo sabía. En ese momento supo que se trataba de él lo que había sentido en Margarita, que era de él el ataúd, que los ruidos de la noche anterior eran un aviso. Entendió todo en un segundo, colgó y salió corriendo. Tomó las llaves del automóvil, se fue al sótano y se metió dentro del auto a llorar, a gritar. Todavía se pregunta por qué bajó al auto. ¿Por qué no lloró en casa? Pasé 2 horas llorando y gritando, queriendo cambiar el curso de los acontecimientos. Preguntaba, ¿por qué me avisaban si no podía cambiar nada? Quería tener el poder de resolverlo todo en ese momento. Dentro de mí
Ya sabía que la vida de mi papá había llegado a su final, porque así lo veía en ese momento. Hoy entiendo que nadie muere, es el cuerpo quien muere, pero ese ser que amamos sigue vivo. Él me lo mostró con su muerte física. Me mostró que regresas a la vida, pero igual duele y hay que llorar, liberar, sentir, pero sin quedarnos en ese duelo, porque cuando aprendemos que solo cambian de plano, que si queremos conectarnos con ellos lo podemos hacer, entonces aprenderemos a sentir desde el ser, que es mucho más poderoso que el sentir desde el cuerpo físico. Es una conexión que trasciende la materia, que va más allá de todo aquello que creemos que existe. Cuando sientes de verdad, lo percibes desde el amor puro, sutil y poderoso que viene de Dios, o como quieras llamarlo, pero en ese momento aún no lo sabía de esta manera. E igual, aunque no lo sepamos, es su amor. Vuelvo a revivir ese momento y he vuelto a llorar. Mi humanidad reacciona. Mis memorias del inconsciente que no conocen el tiempo me las hacen revivir como si hoy fuese ayer. Así funcionamos en todo. Nuestras memorias nos hacen ver el mundo presente, sentir el presente con sentimientos del pasado, pero hoy, con una conciencia diferente, puedo comprender que forma parte de mi pasado y elijo sanar ese dolor, porque ahora sé que Él está siempre presente en mí, sin importar que su cuerpo físico no esté aquí. Ese día lloré mucho, hasta cansarme. Mi base, mi columna, mi coach, el hombre que más he admirado en mi vida, partía para siempre. Hoy te puedo decir que mi padre está más vivo que nunca y siempre se encuentra cerca de mí, pero es cuando él cree o lo considera, no cuando yo quiero, sino cuando él lo elige así. Dolorosa despedida que me hizo renacer. Decidí que tenía que verlo y días antes, un lunes, era cerca de las 12 de la noche y mientras oraba por él, sentí algo muy fuerte. Me estremecí, sentía que era él y a la vez sentí mucha resistencia, sudé a causa de tanta energía. Hasta llegué a pensar que ya había fallecido. Pero no, cuando me levanté en la mañana del martes, Miriam me llamó y me dijo que mi padre tuvo una falla multiorgánica. Según el médico, lo revivieron. Es decir, esos segundos que él estuvo muerto, se conectó conmigo. Así que tomó la decisión de partir a Italia inmediatamente. Su mamá y su hermano estaban con su padre. Mi corazón, mi esencia, me decía que ese hombre que yo tanto amaba partiría el jueves y yo tenía que verlo antes de que ocurriera. Sus amigas, Mónica y Valentina, hermanas de vida, le ayudaron a hacer las maletas mientras arreglaba todo lo que tenía que ver con los pasajes porque los tiempos estaban muy justos. Si se iba el martes, llegaría el miércoles. Partieron y su padre no murió ese jueves, sino el siguiente. Esa semana fue muy fuerte para ella, porque verlo en ese estado le rompía en 1000 pedacitos. Siempre había sido un hombre luchador y hasta el último momento estuvo aferrado a la vida. No se quería quedar dormido porque creía que iba a dejar de respirar y él tenía la esperanza de vivir. Uno de esos días en que estuve con él, específicamente la noche antes de partir, pude darle las gracias porque era lo único que podía darle. Mi profundo agradecimiento por todo lo que me había entregado. Le agradecí por haberme enseñado de forma contundente en sus últimos días a no rendirme, a mantener la esperanza, a comprender que mientras se tenga vida siempre hay opciones, que puede ser muy desafiante lo que se vive, pero debemos seguir. Como decimos los coach, sacar esa milla extra. Agradecí por su amor y por habernos enseñado lo importante que es la familia, porque ahí estábamos todos unidos, una gran lección. Exitoso no es solo el que hace dinero, sino el que tiene amor,
familia, amigos, todo. Y eso fue él. Así que le di un beso en la mejilla y terminé susurrándole al oído: gracias, papá, te amo. Y esa fue mi despedida. Gracias por enseñarme todo el amor y la dedicación, por conocerme mejor que nadie. Buena parte de la Pierangela que soy hoy se la debo a él y a mi madre, una mujer a la que admiro y amo tanto como a él. Aquella charla me permitió ampliar mis horizontes y pude dejarlo partir en paz, sin que quedaran remordimientos, aprendiendo a soltar. Tanto es así que el día en el que él murió, yo sentí que no me apresuré a llegar. Fui al ritmo propio de las almas que están en paz, porque sabía que eso era lo mejor. Cuando llegué al hospital, lo estaban trasladando a otro y me dije: desea tanto salir de aquí que se le cumplió. Salió para morir. Y así fue. Cuando llegaron al otro hospital, casi al instante, nos dijeron que había fallecido. Inmediatamente yo salí corriendo a la calle y le empecé a hablar. Y esto que te voy a expresar es importante que lo hagas cuando debas despedirte de un ser querido. Yo sentí que ya ese cuerpo no era él. Por eso me separé de mi familia para hablarle. Le dije: papá, ya saliste del cuerpo. Como dicen, has muerto, pero sé que me escuchas. Quiero decirte que estuviste enfermo. Te dio una leucemia aguda, pero ahora debes buscar la luz. No te quedes aquí porque nos ves tristes. En nuestra humanidad, eso es normal. Ya se nos pasará. Nosotros vamos a estar bien. Tú debes continuar tu camino. Debes seguir tu proceso de evolución. Si te quedas, no sé qué riesgos corres. Así que continúa, que nosotros seguiremos el nuestro. Y cuando puedas, vienes a vernos. Todo estará bien. Te amo. Y luego entré a abrazar a mi madre y a mis hermanos. Siempre que alguien fallezca, ofrece unos minutos para conversarle sobre lo que pasó. En ese desprendimiento de la carne, puede que no entienda qué sucedió. Es como sucede con los bebés al nacer. Están asustados, no entienden el cambio. Igual pasa con el que parte de este mundo. Así que hazle saber qué sucedió y pídele que siga su camino. Dile que ustedes estarán bien sin su presencia. No podemos ser egoístas. Si crees en la resurrección, en varias vidas, o crees en la energía, sabrás que la vida no termina aquí. Entonces, imagínate un ser que está pendiente de la vida terrenal, pero sin estar en ella. Debe ser horrible. El llanto de sus seres queridos, verlos sufrir, no los deja seguir adelante. Al final, no sabemos cómo están. Así que es mejor dejarlos, soltar y que sigan su camino. Y si no crees, no pierdes nada con hacerlo. Nadie sabe quién tiene la razón. Si me preguntas cómo sé todo esto, te responderé que no lo sé. Es como cuando sabes qué te sucedió esta mañana. Es saber algo, pero sin haberlo aprendido. Es mi conexión. Es el poder de ver en ocasiones más allá del cuerpo. Antes de seguir con la historia, nos gustaría contarte un poco sobre su padre. Si bien en capítulos anteriores te hablamos de su origen, queremos que entiendas toda la importancia que tuvo en su vida y cómo la influyó y aún la influye. Lo primero que tengo que decir es que toda la parte artística a la que me dediqué se la debo a él. Tengo vívidos recuerdos estando en una galería de arte o museo en Italia y pasar juntos un largo rato concentrados en una pintura. Mi madre no entendía qué tanto veíamos. Solo podía ver a un padre y a una hija viendo el mismo cuadro durante un largo tiempo. Fue un hombre conectado con la parte espiritual. Su biblioteca estaba llena de libros de crecimiento personal, mejoramiento, metafísica y espiritualidad, lo cual hoy en día se puede ver como algo común,
pero en la generación de su padre era algo sumamente raro. Muchas cosas que hoy puede aplicar y que aprendió sobre estos temas vienen de él. Además, me conocía perfectamente. Si bien no era un padre con el que hablara todos los días, cuando conversaba con él, pasábamos horas deleitándonos con temas muy interesantes para mí. Él siempre tuvo el poder de captar mi atención. Por otro lado, siempre tenía los consejos exactos e indicados. Como te contaba en anteriores capítulos, él fue quien me dijo que estudiara psicología en vez de derecho, pero en su momento no le hice caso y en la actualidad estudio las corrientes psicológicas. Como persona conocedora de mis gustos y de mi condición, jamás estuvo de acuerdo con el trabajo de los eventos. Decía que eso me estaba deteriorando y tenía razón. Y me recomendó que montara una clínica juntos. Y yo cegada le dije que no. Es que entre médicos no me veía. Cuando pienso en eso, siento que sería algo que podría hacer hoy con muchísimo gusto. De los valores que él le dejó más presentes y marcados con fuego fueron la constancia y la avidez por el mejoramiento, el enfoque, la curiosidad por aprender, por ser mejor persona cada día, comprometida, responsable, disciplinada. También le inculcó el amor y la conexión espiritual. Siempre la instó a aprender más sobre todos los temas, a investigar hasta saciar su curiosidad, a dar una milla extra y ser siempre la mejor en cualquier cosa que hiciera. Si su meta era hacer eventos, siempre hacer los mejores. En general, fue un gran hombre. Y su partida fue para mí como si una casa de repente, las columnas y el techo se esfumaran. Recuerdo que hice una llamada en aquellos momentos. Te contaré más adelante a quién. Te cuento todo esto para que puedas entender por qué su muerte fue el inicio de uno de los peores periodos de tristeza, donde caí en un hueco oscuro del cual no veía una salida clara. Pero también ha significado el gran impulso de mi vida. Por eso digo, agradece por lo que consideras negativo en tu vida, porque será el gran impulso para el nacimiento de algo grandioso. Con todo este proceso, su conexión empezó a ser más sensible y todo lo que le iba sucediendo con su partida fue sensibilizando una parte en ella que había olvidado y ya le pedía a gritos salir. Fue con esta despedida que empezó a manifestarse y le dio paso a su proceso de transformación. Con su muerte, murió ella también para que naciera la Pierangela que es hoy. Bonitos amores comprensivos. Tuvo una relación que duró varios años luego de su divorcio, que fue desafiante. Una relación que llegó para brindarle muchas alegrías por un tiempo, en especial con su condición de la vista. José nunca había compartido con una persona con la condición de Pierangela, pero le salía natural. Le enseñó a establecer códigos que los ayudaran cuando estuviesen en la calle, o para que los usara de noche, momento en el que los retos son más fuertes para ella. En las noches, cuando no hay luz fuerte, prácticamente es invidente. Llegó un tiempo en que ya no tenía que decirle nada y su actitud como pareja era tan natural que nadie se daba cuenta de que ella no veía. Todo se daba a través del tacto, un pequeño toque, un apretón de manos. Un apretón significaba que se acercaban a unas escaleras. Cuando ya estaban por bajar, eran 3. Si tocaba subir, eran 2. Y así para todas las situaciones. Todo fluía perfecto. Él sentía su ritmo y ella el suyo. Sabían la distancia perfecta que tenían que guardar. Él nunca aceleraba. Ella sentía seguridad. Y si a la gente hoy le cuesta darse cuenta de que ve poco, es porque ha trabajado en esto de desenvolverse de forma totalmente evidente sin serlo. Debo agradecer que él me haya aportado mucho en este aprendizaje, que en algún momento lo convertiré en un curso. Para mí, ese tránsito de mi vida fue como un carrusel de emociones, en el cual me costó aceptar
aceptar la condición cuando estaba cerca de mi momento de quiebre. Me ayudó mucho su estrategia. Comprendí lo importante que era para mí estar con una pareja que fuese sensible a mi condición, que tuviese la disposición de colaborar conmigo de forma fluida, divertida y sin sobreprotección, y que no viera mi condición como una limitación. Fue un bonito amor que jugó un papel muy importante en mi camino. Cuando mi padre falleció, me acompañaba a otro chico, también con ese perfil de sensibilidad hacia mi condición, porque así lo elijo. Llegan a mi vida personas que no ven la limitación en mí. Fue un hombre muy bueno que hizo todo lo posible por acompañarme en esos momentos tan difíciles para mí. Tanto así que él fue a Italia a acompañarme y estuvo conmigo los 2 días previos del fallecimiento de mi padre. Pero dentro de mí algo se había roto. Y en ese momento solo quería estar sola. Así que esa relación también tuvo que terminar. Él no entendía mis razones e hizo todo por apoyarme. Y viéndolo en retrospectiva, sé que no se pudo portar mejor. Pero no era el momento para estar con alguien más. La única persona con la que necesitaba estar en ese momento era conmigo misma. La llegada de la oscuridad. Dentro de toda la tristeza que la embargaba en ese momento, sucedió un hecho que le demostró que la muerte no es el final, solo es otro estadio. En el avión de regreso a Venezuela se encontraba muy relajada, dormitando. De repente vio a su padre. Se asustó muchísimo. ¿Cómo era posible si él estaba muerto? ¿Qué haces aquí?, le dije con miedo. Estoy dormida y esto es un sueño, continué. No, Pierangela, tú no estás soñando. Estás muy relajada y me estás viendo. Sígueme. Estaba muy serio. Me sentía extraña, emocionada y a la vez triste, porque lo veía tan serio. Pero yo quería abrazarlo. Sin embargo, me sentía contenida. Caminamos por un largo trecho hasta que llegamos a un acantilado. Yo caminaba detrás de él, pero de pronto entramos en un lugar que era como una cueva. Había allí muchas rocas y dejé de verlo. Inmediatamente me paré y le dije: «Papá, no te veo, no sé por dónde caminar». Él me dijo: No me ves, pero me escuchas. Sigue adelante. Sigue. Así lo hice, hasta que llegué a un punto que era el borde de un precipicio, muy alto. Obviamente no quise seguir, sentí miedo de morir, y en medio de ese miedo le dije: «¿Tú estás loco? ¿Cómo me voy a lanzar? Lo que quieres es que me muera». Él no dijo nada y me empujó, pero como por arte de magia empecé a flotar. Fue un momento muy místico y comprendí que él estaba en conexión conmigo y nunca me iba a dejar caer, que ya no podía verlo, pero sí escucharlo, que siguiera atenta hacia adelante, porque él guiaría mis pasos, que no tuviese miedo de caer, porque él estaría conmigo para levantarme. Hoy puedo decir, después de tantas experiencias que he tenido a nivel espiritual, que la mente busca darle forma a aquello que no la tiene. Es decir, que la mente le da una explicación. Pudo ser mi conexión con mi esencia la que me habló, otorgándole la forma de mi padre a aquello que me decía. Y es que al partir de este plano, se fundió con el Padre, que es la energía del amor, la energía del Creador, la conciencia de unidad, donde todos formamos parte del Uno, de Dios, del universo, de la inteligencia superior, formando unidad. La mente no entiende porque en realidad no hace falta entender, sino comprender. Y cuando ocurre, es desde una genuina conexión de amor. Si no entiendes mucho estas palabras, solo te pido que abras tu corazón y calmes tu mente, que desde ahí podrás comprender. Al final,
para mí es mi padre. Me desperté sobresaltada. Mi tía, quien estaba conmigo, me preguntó qué había pasado y yo solo le pude responder que lo había visto y que todo estaba bien. Ella, que también tiene esa conexión, comprendió. Estas escenas de mi conexión con él se han repetido muchísimas veces a lo largo de todos estos años. En alguna ocasión me recomendó vender algunos terrenos, cosa que no hice, y los terminé perdiendo por factores externos. En otra oportunidad, me contagié de una bacteria muy fuerte en el ojo, que me podía provocar perder la vista mucho más rápido que la retinosis. Mi desesperación era máxima, porque no veía salida y los médicos tampoco, hasta que una noche, mientras estaba durmiendo, él se me apareció calmándome. Dijo que me tranquilizara, que yo no tenía nada, que no me preocupara más por los ojos, que saliera a trabajar. Me dijo así: Pierangela, eso ya pasó. Sal a hacer lo que te gusta. Trabaja, diviértete. Tú vas a ver 360 grados. Tú no te imaginas lo que vas a hacer. Confié en su palabra. En los siguientes chequeos, esa bacteria había desaparecido por completo de su vista. Cuando llegó a Venezuela, luego del funesto viaje, estuvo un largo tiempo encerrada en su casa sin querer salir. Lloraba mucho por las noches. Se sentía muy mal, pero algo mágico sucedía antes de dormir, cuando comenzaba el llanto, que la calmaba de inmediato. Y sucedió todas las noches durante un año. Sentía una mano que me acariciaba desde la frente hasta la cabeza. Y apenas esa mano me acariciaba, yo me quedaba dormida. La retinosis empeoró muchísimo en este tiempo. Y yo dejé que todo fluyera y me entregué al destino. No tenía ganas de nada. Solo quería que todo pasara. Fueron semanas muy oscuras, las más oscuras, pero cuando salí de ellas me encontraba un poco mejor, solo un poco, y tenía ya ciertas decisiones tomadas. Antes de continuar, quiero hablarte un poco sobre la vida y de por qué esta no debe ser una lucha. Aprendí a soltar, a darme cuenta de que lo mejor es lo que pasa y que no podemos luchar en contra de la vida porque ésta no quiere hacernos daño. Quiere que evolucionemos. Por eso da avisos, llamados de atención que no vemos. Cuando luchas, estás haciendo resistencia y cuando resistes, ella persiste. Cuando ves la vida como una lucha, cuando vas haciendo resistencia, va cada vez más subiendo la intensidad para que despiertes y te conectes. Como te he explicado antes, el ego nos sitúa en esa ilusión de que debemos luchar. Si peleamos, si oponemos resistencia, se hará más fuerte y la lucha se convertirá en una guerra sin fin, llevándote al sufrimiento y sin darte cuenta, te convertirás en un adicto de esta situación que no te gusta, pero es lo que irás creando. Por eso, ante situaciones difíciles, solo hay que observar, estar presentes, calmar nuestros pensamientos y conectar con nuestra esencia, con la energía del amor. Y ahí llegará la señal, la solución, pero sin luchar, sin resistencia, solo observar, fluir, soltar y confiar. En mi caso, la partida física de mi padre fue el punto de quiebre para empezar a conectarme con mi esencia de una forma más plena y sincera. Fui lentamente despertando a la verdadera sabiduría y alejándome del ego. Al salir de este periodo más oscuro, quise formarme más y conocer más sobre estos temas. Recuerdo un libro muy importante que se llama Donde brilla la luz, de Paramahansa Yogananda, texto que me iluminó en el camino. Además, me confirmó y me enseñó
un método para poder conectarme de manera más eficiente desde el amor con aquellos seres que ya habían partido y que amo. Este libro, y en realidad este santo, formó parte del inicio de mi transformación. Empecé a comprender. Fue un pasaje muy valioso para mí. El cambio está en ti. Paramahansa Yogananda. Soltar para seguir. Vive tranquilamente el momento y observa la belleza de todo ante ti. El futuro se cuidará de sí mismo. Paramahansa Yogananda. Dentro de todas las decisiones que tomó, una de las más importantes fue, sin lugar a dudas, el cierre de su empresa de eventos. ¿Recuerdas esa llamada que hizo apenas murió su padre? Pues aquella tarde llamó a la empresa. Les dijo a los de su equipo que no aceptaran más proyectos nuevos, que solo harían los eventos que ya tenían programados. Los primeros días no dijo que cerrarían todo, solo dijo que cerraría la parte de mantelería, que era grande. Como empresa de eventos, tenían manteles por doquier, pero paulatinamente le dijo a cada uno que cerrarían y que venderían todo. Tal vez, visto así, pueda parecer apresurado o una decisión tomada a la ligera, sobre todo porque cuando le preguntaban qué iba a hacer después, ella les decía que no sabía, que algo saldría, pero no tenía ningún plan. Lo cierto es que su condición había empeorado y ya no podía hacer las cosas que antes hacía. No veía mucho de noche y ya no podía manejar. Si bien siempre amó su trabajo, la parte que más le gustaba era ver las celebraciones corriendo con toda la decoración y las luces, pero ya no podía verlo. Entonces, no tenía sentido seguir. Un evento desafortunado que ocurrió apenas regresó a la compañía fue ver que alguien, que era de su entera confianza, había robado un dinero. Eso fue un golpe muy duro. Tuvo que confrontar a la persona que lo hizo y ésta lo admitió después de quebrarse y preguntarse cómo pudo haberle hecho eso a la jefa que mejor trato le había brindado. La gente de su círculo le dijo que la denunciara o que hiciera algo al respecto, pero ella sabía las condiciones y el por qué lo había hecho. Se conectó con esa persona y sin saber todo lo que hoy ha comprendido, hizo lo que el amor hubiese hecho. No la juzgó y le dio la oportunidad de rectificar y se permitió observarse, ver dentro de ella por qué había creado esa situación. Y te preguntarás, ¿cómo lo hizo? Aparentemente nadie crearía una situación para que lo roben, pero así es. En nuestro inconsciente se encuentra el 95% de nuestra información, nuestros miedos inconscientes, nuestras creencias, y desde ahí creamos todo aquello que no deseamos. Por eso siempre podemos permitirnos observar y dentro de nosotros estar atentos a esos pensamientos a los que no les hacemos caso durante el día, porque son repetitivos. Podemos ser muy positivos, pero la mayoría de los otros pensamientos y sentimientos probablemente no lo son. Desde ahí estamos creando sin darnos cuenta, hasta que nos sucede algo que no nos gusta. Y generalmente el ser humano en ese estado, lo primero que hace es juzgar, culpar al tercero. Pero, ¿qué sucedería si todos nos hiciéramos conscientes de este mensaje que estoy escribiendo hoy? Detenernos antes de reaccionar, observar la situación y observar realmente nuestros pensamientos inconscientes del día, nuestros miedos y creencias. Debe ser una tarea habitual. ¿Qué pasaría si empezáramos a mirar con compasión sin ver el ataque en el otro ni en nosotros mismos? Si comprendiéramos antes de juzgar que el otro es solamente un espejo que viene a mostrarnos las sombras, aquella parte de nosotros que no nos gusta ver. Cuando hablo de nosotros, me refiero a toda la memoria genética de nuestros ancestros. ¿Qué pasaría si nos preguntamos también, en este caso, ¿dónde me estoy robando? Porque puede que no le robes a nadie,
pero seguro te robas a ti mismo, como me pasaba a mí. Y el universo no entiende los detalles. Nosotros le transmitimos el robo y a él le da igual, porque en esencia es robo. Y eso es lo que atraemos, si es lo que estamos creando. Así que en vez de juzgar, culpar, pelear, agredir, si cada quien se observa y se hace responsable de la situación desde una conciencia de unidad, reflexionando acerca de todo lo que he expuesto, el resultado sería muy favorable. En primer lugar, no desperdiciarías tu energía peleando, la utilizarías para lo que realmente deseas, para aquellas cosas que te hacen feliz. No te enfermarías, no te estresarías, sabrías de dónde viene esa creación y podrías tomar acción para que estas situaciones no se vuelvan a repetir. De forma contraria, además de desperdiciar energía, cansarte o enfermarte, la situación se volverá a repetir una y otra vez en tu vida y cada vez más fuerte, porque es la información que estás elevando al universo. Es la información en tu inconsciente que no controlas y que va a producir este tipo de experiencias. Así fue como yo aprendí de aquel suceso. En ese momento lo hice sin saber nada de lo que hoy comprendo. Y con el tiempo me di cuenta de que me robaba a mí misma. Me robaba tiempo, robaba mis compromisos. Es decir, el tiempo que era para materializar mis metas se lo entregaba a otros o a otras cosas, las cuales no formaban parte del compromiso. Además, no cumplía lo que me prometía. Sí con los demás, pero no conmigo. Cuando me hice consciente de esto, comprendí que el universo me estaba entregando lo que yo creaba. Y créeme, todo cambió. Empecé a accionar. Sin acción no hay resultados. Mis resultados cambiaron. Esas experiencias que yo vivía y que obviamente me desagradaban, cambiaron. Y no solo eso, sino que las personas que estaban a mi alrededor empezaron a respetarme más. Es como magia. Así funciona todo. Eso que consideramos que es algo mágico, que no existe, sí existe. Y está en tus manos que exista. Nosotros tenemos ese poder. Pero recuerda, no juzgues, obsérvate y hazte responsable para que puedas accionar diferente y así recibir los resultados que deseas. Algo muy especial que pasó durante esa época es que la venta de todo se dio en un orden casi divino. Recuerdo que mientras embalaba cada artículo, evocaba su historia y se lo contaba a una persona que hasta el día de hoy sigue trabajando conmigo. Fueron 2 semanas de venta. Lloré mucho, pero tuve la oportunidad de despedirme de todo a lo grande, porque tuvimos un último evento. Ya con todo vendido, le dije a la persona que compró las cosas que las necesitaba para ese evento y la persona aceptó. Era un evento ejecutivo en la isla de Margarita, ese lugar en el que había tenido el presentimiento de lo que le ocurrió a mi padre, el cual era necesario realizar por ética profesional, ya que nos habíamos comprometido con antelación. Fue una semana espléndida que me permitió despedirme de ese sueño que había cumplido. Aunque no todo en este proceso fue tan luminoso, mi decorador y socio de la compañía se molestó muchísimo conmigo. No podía entender mi proceder. Yo le dije que lo apoyaría en la formación de su propia compañía o en asociarse con otros empresarios del medio. De hecho, ya lo había hecho. Darryl era una persona muy buena en su labor, un trabajador y creativo excelente. Y digo era porque lamentablemente falleció después del cierre. Cuando la empresa cerró, fue como si su vida se hubiera acabado y ya no tenía razones para vivir. Enfermó al poco tiempo y murió. El cierre fue lento,
por ser una empresa de eventos. El proceso duró casi 2 años. Mi socia en eventos y hermana de vida, Valentina, también lo consideró como el cierre de un ciclo. A los colaboradores que quedaban en la empresa les conseguí empleo en otras compañías. Pero hay algo muy extraño. Del grupo no solamente falleció mi decorador, también falleció la que fue mi asistente y el que fue mi coordinador de eventos, quien además era mi amigo. Y el chofer también partió de este mundo. La persona que seguía laborando conmigo se asustó y me dijo un día: «Señora Piera, quedamos nosotras». «Olvídalo, amiga. Se cerró el ciclo. No hay espacio para nosotras», le respondí yo. Esto ha sido algo que me ha enseñado el desapego. Fueron varias muertes importantes y seguidas. ¿Cómo no aprender? ¿Cómo no comprender lo que hoy te escribo? Muere el cuerpo, pero el ser continúa viviendo. Cuando Uri falleció, el último en partir, ya no tenía lágrimas. No fui al funeral. Sabía que él estaba a mi lado y no tenía que despedir a nadie. Con cada uno tuve experiencias después de su fallecimiento, así como las tuve con mi padre. Mensajes claros y muy presentes. Por eso no veo la muerte igual que muchos. Puedo llorar, estar triste, es normal, pero ya no es igual que antes. Las primeras épocas luego del cierre fueron un poco nostálgicas, pero luego de sentir que por fin tenía tiempo para ella, en el cual podía compartir con su hija y con sus seres queridos, esa nostalgia desapareció. Empezó a comer mejor, a darse el tiempo que, a causa del trabajo, antes muchas veces se había negado. Soltando viejos sueños. Durante un tiempo hizo un curso de actuación que dio frutos, ya que la llamaron de RCTV, Radio Caracas Televisión, para realizar un papel de extra por un par de capítulos en una de sus novelas, Calle Luna, Calle Sol. Pero ese papel de un par de capítulos pasó a una docena y se convirtió en un personaje recurrente dentro de esa telenovela. Estaba cumpliendo uno de sus sueños, que era ser actriz. Lamentablemente, el canal cerró sus puertas y el proyecto se paralizó. Antes del cierre, se hablaba de que le darían la oportunidad en una siguiente producción como contrafigura, y le encantaba la idea. Siempre en esos papeles se escenifica un rol de mala que, generalmente, si lo haces bien, llega muy rápido a la audiencia. Así que ella estaba en una nube, sintiendo que el sueño de su vida estaba por cumplirse. Pero el canal cerró, o, mejor dicho, le obligaron a cerrar. Y en medio de todo esto, fallece su padre. El equipo de este canal empezó a laborar en otro canal, y meses después la llamaron para interpretar un papel en una novela. Pero el fallecimiento físico de su padre lo cambió todo. Su vista había bajado mucho, y todo aquello que le encantaba empezó a no gustarle tanto. O más bien, empezó a sentir miedo, incertidumbre. ¿Qué pasaría cuando se dieran cuenta de que veía poco? ¿Podrá actuar bien? Significaba explicar que debían acompañarla hasta el set de grabación, entre otras cosas. Su mente la saboteaba y le permitió ese acceso a su ego que la hacía sufrir. Ese era su sueño, pero ella misma empezaba a negarse a la posibilidad por miedo, por no dejarse ver en esa condición frente a los demás. Pensaba que cuando la verían, iban a decir: «No, sáquenla, así no sirve». Todo lo que antes no me pasaba por la mente, en este momento de mi vida le di entrada y sufrí mucho. Lloré, me limité. Es que cuando vas perdiendo la vista, es como sentir que vas perdiendo la vida. Es así, vas desprendiéndote de una vida para entrar en otra, que puede ser mejor o peor, dependiendo de tu elección. Pero yo en ese momento lo veía todo negro. Era un túnel sin salida y había elegido sufrir, limitando mis sueños. Estaba en mi proceso. Había comenzado a morir la Pierangela de siempre para entrar en esa transformación que concluiría
en la que soy hoy. Un muy buen amigo le dijo que si estaba loca, que ese había sido su sueño por muchos años, y ahora que por fin lo podía tener, iba a dejar que pasara. Pero no era una cuestión de locura. Primero la invadió el miedo, la idea de limitación, el yo no puedo, pero luego, con el tiempo, empezó a sentir que ya eso no le llenaba. Fue su sueño por muchos años, pero ya no más. Poco a poco, el miedo se disipó para darle entrada a su proceso de transformación y muchos gustos cambiaron. Todo esto viene porque yo continuaba mis lecturas de crecimiento personal, de evolución espiritual, a propósito de las terapias que estudiaba, y comprendí que a veces tenemos que soltar. Solté mi miedo, mi inseguridad, mi vanidad, mi idea de limitación. Aquí en estas líneas te lo expreso fácil, pero tomó su tiempo y dolor dentro del proceso. Esto no quiere decir que lo anterior está mal, sino que es necesario para nuestra evolución, para remembrar quiénes somos realmente, soltar y fluir. Así renuncié a ese sueño por conseguir otros. Y si me lo preguntas al día de hoy, no me arrepiento de esa decisión. Un dato curioso es que ese amigo fue José, que me dijo que si estaba loca por decir que no. Terminó él mismo en el mundo de la actuación, en el cual había entrado por acompañarme. Una medicina eterna. Una de las historias que al día de hoy le causan gracia, pero que en su momento fue muy fuerte, tiene que ver cuando tuvo que tramitar el carnet de discapacidad. Como antes comentamos, la retinosis había avanzado muchísimo desde que su padre murió. Si bien había evolucionado en lo espiritual, esta parte de lo físico se deterioró. Decidió hablar con su tía Luisa, que es doctora, y ésta le recomendó obtener el carnet. Su médico le hizo el récipe. Se fue con el señor Esteban, quien fue su chofer y lazarillo, y pudo hacerlo. Bueno, señor Esteban, se acabaron las colas en los estacionamientos y en los bancos. Con este carnet entramos y salimos rápido. Le dijo cuando le entregaron el carnet. Me impresiona su capacidad de verle la cara bueno a todo, señora. Y así fue y es. Portar este carnet no significó motivo de congoja para ella. Al contrario, le hizo reflexionar acerca de la información que éste describe: discapacidad visual media. Para mí, ¿se tiene una discapacidad o no se tiene? No existen esos puntos medios. Esa palabra está mal empleada. No somos discapacitados, porque nosotros accionamos, y a veces más que a una persona que ve perfectamente. Solo tenemos una condición que nos limita la vista, pero utilizamos toda nuestra capacidad de manera diferente. La falta de acción es la que discapacita, y la que nos invita a accionar es la emoción. Cuando no accionamos, es lo que yo llamo discapacidad emocional. Ahí está la verdadera discapacidad. Y muchos ni siquiera saben que realmente están discapacitados. Los que accionamos, los que reconocemos nuestras capacidades ilimitadas, solo tenemos una condición, y así debería tratarse. Y de esta manera podría iniciarse el proceso de inclusión a todos aquellos mal llamados discapacitados. Luego de un tiempo, comenzó a sentirse extraña. No podía estar en lugares cerrados. De repente sentía que se ahogaba y que el mundo se le venía encima. Cuando conversó con su tía al respecto, le dijo que estaba sufriendo de claustrofobia debido a la pérdida de la visión. Había perdido campo visual, se sentía encerrada, y luego vinieron los ataques de pánico. Su tía también le dijo que debía controlar eso. En caso de no hacerlo, tenían que medicarla, y como para ella esto no era una opción, porque sabía que le iba a generar dependencia y lentamente le quitaría facultades, decidió tomar otra ruta. En ese tiempo, un muy buen amigo, Enzo de Paola, un reconocido psicólogo y constelador familiar y astrólogo,
le había contactado para alquilar el espacio donde antes estaba su empresa de eventos. Su plan era traer la terapia de constelaciones familiares a Venezuela, ya que él había estudiado directamente con el creador de esta metodología, Bert Hellinger. Le dijo que sí y él le ofreció enseñarle, lo que obviamente aceptó. Había decidido que, si la medicina tradicional ya no tenía nada que ofrecerle más allá de un carnet, era su labor consigo misma mejorarse con otros métodos, pero no recibiendo las terapias, sino aprendiendo a aplicarlas. Su amigo la ayudó con los ataques de pánico y con la claustrofobia. Hicieron 2 sesiones en las que le dio muchas herramientas para poder sobrellevarlo. Él, al igual que Pierangela, opinaba que no debía medicarse porque esto podía causarle efectos secundarios. Enzo le enseñó la forma correcta de respirar, a hacer meditación diaria, a controlar su mente y a llevarla a un estado de calma y de armonía. Todo esto adicional a los ejercicios físicos, y sus miedos desaparecieron. Fue una lección que le quedó hasta el día de hoy. No podemos dejar que la mente nos controle. Ella solo es una parte de nuestro cuerpo y dentro de cada uno está la posibilidad de controlarla, pero sin pelear con ella, sin resistirnos, solamente observando y volviendo a elegir. Con estos ejercicios superé esos males y me formé como consteladora familiar durante 2 años. En este tiempo vi cosas de mí que me costaba enfrentar. Una de las más importantes era que siempre le buscaba la explicación mental a todo. Intentaba entender, y Enzo me decía que colocara el corazón en mi cabeza. Al principio yo no lo entendía, le peleaba, y él siguió repitiéndome lo mismo por casi 2 años. En crecimiento espiritual, o en este tipo de terapias donde se trabaja la energía, no hay nada que entender. La mente no puede entrar. Lo que se debe hacer es comprender, que es ir más allá de la mente. Como dice él, colocar el corazón en la cabeza. Pero mi mente se resistía. Era ese ego que sabía que lo iba a sacar de su zona de confort, que le iba a restar fuerza, porque al ir más allá de la mente, empezaba a conectar con el ser, con lo que era realmente, con mi sabiduría, que es más poderosa que el conocimiento. Me convertía en un ser ilimitado, en un ser indetenible. Me alejaba del sufrimiento y entraba en la verdadera realidad, en la unidad. Así que yo le discutía y él se reía, y obviamente yo discutía más. Ese fue el primer proceso en el cual empecé a conocer de forma consciente a mi ego. Y de verdad ha sido un trabajo retador para mí. Con él inicié y al terminar el curso ya había empezado mi proceso de comprender más que entender. Si no es así, créeme que es imposible conectarte con esta terapia. Este trabajo continuó a través de los siguientes años y hoy puedo decir que lo logré. Ya puedo identificar cuando mi ego intenta sabotearme. Así que hoy me río de él y le digo como me enseñó mi maestra de coaching transformacional, Karen Hoyos. Gracias por compartir, pero elijo esto. Así, sin pelear, sin resistirme. Poco a poco pude sanar. Aprendí muchísimo y sentí cómo cada vez estaba más conectada con mi ser más íntimo y espiritual, con esa Pierangela que había quedado de lado por mucho tiempo y que ahora estaba rescatando. Después del curso de constelaciones familiares, realizó un entrenamiento de terapia floral con Valeriano Sánchez, y en este entrenamiento descubrió que los cambios en el espíritu también los siente el cuerpo. Se enfermó mucho, vomitó, tuvo diarrea, todo como parte del entrenamiento en lo que se llama sanación espiritual. Esta forma de manifestarse pudo ser porque aún tenía dentro de ella cosas por sanar, y su sensibilidad espiritual hizo que cualquier mínimo cambio que ella hiciera
se resintiera en su cuerpo físico. Otros entrenamientos que realizó fueron sobre el Reiki Usui tibetano en sus 3 niveles con el maestro Pedro Gómez y Reiki unitario con la maestra María Virginia Martínez. También hizo un curso de terapia de respuesta espiritual con la maestra Danaide Abreu. Con ella también mi ego me hizo resistencia y me colocaba el velo de la ilusión de no ver. Es una terapia espiritual muy poderosa. Era obvio que mi ego me hiciera resistencia. Yo le decía a Dana que no veía los gráficos, que ese péndulo no se movía. Entraba en desesperación. Ella me miraba fijamente y me decía, esa es tu ilusión. Conéctate con el péndulo. Se moverá y verás los gráficos. Ella comprendía perfectamente lo que me pasaba. Esta es una de las terapias que más me gusta aplicar. Con ella viví mucha evolución. La venda que estaba frente a mis ojos empezaba a desvanecerse. Fue hermoso. Cuando hoy hago las terapias, me conecto de tal forma que no solo veo los gráficos, sino que logro ver más allá de mi vista física. La fuerza de mi conexión es maravillosa. Luego inicié un curso que es para toda la vida. Nunca termina. Se le denomina un curso de milagros con el maestro Marco Sorgi. Al iniciar todos estos estudios en distintas terapias holísticas, lo hice como dije atrás, para sanar. Jamás me imaginé convertirme en una terapeuta, y menos en coach. Estudiaba con terapeutas ya experimentadas. Al principio, cuando yo no entendía nada, muchas de ellas me apoyaron. Hoy, cuando las recuerdo con tanta admiración y veo mi crecimiento, me admiro a mí, así como las admiro a ellas. Pero todo ese proceso que duró años, 8 aproximadamente, fue una etapa de plena transformación, de ver mis sombras, mis creencias. Fue una etapa en la cual sufrí por mis negaciones y resistencias. Si hablo de lo que estudié y de todo ese proceso, viéndolo desde el hoy, se puede decir que es muy lindo. Pero yo estaba estudiando y practicando para sanar. Fueron años, porque en cada una de las áreas de conocimiento me tomaba el tiempo para practicar. En cada una de ellas mi cuerpo físico vivía sus consecuencias. Fue muy fuerte. Y es importante reconocerlo, porque si estás pasando por un momento cumbre en tu vida, donde sientes que todo se acabó, que no hay salida, o te dieron una noticia fuerte que cambia tu vida, o te dieron un diagnóstico médico que no esperabas, o te dijeron, deja todo porque te vas a quedar ciego. Entonces, lee esto para que puedas ver que es normal lo que sientes, que es de humano y que sí hay salida. Yo siempre viví sin pensar en la retinosis, sin pensar en la idea de quedarme ciega. Y como ya lo has leído, viví bellas experiencias. Logré lo que me propuse. Hasta se detuvo la retinosis durante años. Pero la vida, mi esencia, quiso que me mirara de frente, que evolucionara, que sanara, porque tenía un plan para mí. Manifestaba que descubriera mi propósito de vida. Sin embargo, el ser humano es muy básico. No escucha, no ve, porque no se ve a través de la vista física. Se puede ver a través de la visión. Y generalmente, cuando no atendemos el mensaje, la vida nos da un golpe fuerte en la cabeza para llevarnos a reaccionar. Muchas veces, la mayoría de nosotros necesitamos un reto fuerte en la vida para evolucionar, para remembrar quiénes somos. La vida nos va dando señales, y si no atendemos, esas señales cada vez van siendo más fuertes hasta que llega el golpe. Mi golpe fue después de la muerte física de mi padre, que fue cuando me discapacitaron. Parte de ese trayecto en que la pasé estudiando, fui viviendo episodios como una cebolla a la que vas quitando las capas.
Yo tuve mi momento donde me sentí dentro de un túnel muy oscuro, sin ver un espacio de luz que no tenía final, un lugar donde no había ninguna posibilidad de nada. Esa fue la sensación que experimenté. En ese preciso instante me encerré a llorar, a imaginarme ciega, como en un final, cuando en realidad no lo era. Ser ciego no es el fin. Puedes hacerlo todo y hasta mejor que otros, solo que de manera diferente. Pero en ese momento sentía que ya no podría hacer nada más en mi vida. Pensaba que llegaría el momento en que no podría ver mi rostro, el rostro de mi hija, de mis seres queridos. Y como siempre me ha gustado arreglarme, también pensaba en cómo me iba a arreglar. Iré fea todo el tiempo a los lugares. ¿Cómo voy a vestirme de la forma que a mí me gusta? Tendré que hacerlo de la forma como otros quieran y ni siquiera me voy a enterar. Eran los pensamientos con los que me torturaba. Hoy te digo que es falso. Una mujer invidente se puede maquillar, arreglar, escoger su ropa. Aunque el ego me llevaba a creer en estas limitaciones, pensaba que iba a depender siempre de la ayuda de alguien. Como en otras cosas, ¿cómo voy a tener novio? ¿Qué hombre querrá estar conmigo? Sufrir tanto por un futuro que veía limitado solo me causaba ansiedad, angustia. No solamente me limitaba, sino que me autoflagelaba. Mi ego tomó las fuerzas, el mando, y empezó a hacerme daño, a crear esa mujer débil y temerosa del mañana, de mis circunstancias que se me avecinaban. Mi vista empezó a decaer. La retinosis comenzó a correr en vez de caminar. Y era obvio, era lo que yo misma estaba creando. Bajé mi vibración y así inició el deterioro de mis células. Años antes había hecho lo contrario. Ahora yo estaba desconectada de la energía del amor. Me encontraba creando un deterioro en mi cuerpo al entrar en ese túnel sin salida. Sentía que la vida había terminado. Me veía encerrada en casa sin hacer más nada. Pensaba también que no podría disfrutar con mi hija, viajar a sitios lindos con ella, que ya no podría trabajar, estudiar, vivir una vida normal. Y todo este horror de vida imaginaria me tenía sufriendo día y noche, llorando desconsolada. Pero nuestros hijos son nuestros maestros. Mi hija me sacó del horror. Ella me llevó a ver la luz al final del túnel, a comprender que era solo un espacio oscuro, pero que al final había una salida donde el sol brilla, donde podría respirar oxígeno, vivir. Todo aquel paso por el túnel fue muy duro, pero tenía que ver de frente a Pierangela. Tenía que descubrir mis sombras, mis miedos, ver lo que no quería ver de mí. Verme transformar fue cambiar de piel, fue morir para volver a nacer. Así que hay que ser valiente para transitar ese túnel. Morir puede doler, y nacer también, pero si quieres impulsarte, si eliges vivir en plenitud, debes transitarlo. Todo lo que puede parecer horrible en tu vida, el sufrimiento, todo lo que ves como algo malo, es el gran paso para algo muy bueno. La elección es tuya. Quedarte ahí sufriendo, estancado en ese lugar sin ver la salida, permitiendo que el ego te encierre en esa oscuridad donde no hay escapatoria, creando más oscuridad en tu vida, o atreverte a caminar para ver la luz y así empezar a vivir el mundo de posibilidades que te ofrece el universo. La elección es tuya. Yo elegí salir, tomé ese impulso y empecé a vivir un mundo de posibilidades y a crear lo que deseaba. Cuando salí de ese túnel, descubrí que tenía un gran poder dentro de mí, que gozaba de capacidades ilimitadas por descubrir y potenciar, que el mundo esperaba por mí, que únicamente debía verlo de cerca, quitarme la venda de mis ojos. Tomando esta decisión, al fin empecé a ver de verdad, no con los ojos del ego,
sino con la visión de mi ser que es más amplia e ilimitada. Fue descubrir un nuevo mundo. Hoy sigo eligiendo. Comprendí que todo lo que me había ocurrido era para que yo despertara. Comprendí que si no hubiese vivido todo lo que me ocurrió y si la retinosis no hubiese llegado a mi vida, probablemente no habría descubierto mi propósito de vida. Entendí que gracias a todo lo que me ha ocurrido, estoy en este camino inspirando y tocando el corazón de muchas personas que sienten limitaciones en su vida. Lo hago con mi historia y con todas las que muestro, que las limitaciones solo están en nuestra mente. Ella es la que nos ingresa en un juego de espejismos, llevándonos a sufrir. No reconocerlo nos puede llevar a recrearnos y autocomplacernos con el sufrimiento, con el rol de víctima, llevándonos al estancamiento, del cual no podremos salir y donde moriremos viendo atrás una vida que desperdiciamos sin tiempo ya para rectificar. Si estás viviendo una situación de retos, espero que puedas comprender que el momento es ahora, que puedes despertar, quitarte el velo frente a tus ojos, ver la realidad tal cual es. Para ello, conecta con tu esencia para que puedas ver las soluciones. Manifiesta lo que deseas. Si no puedes, solo busca ayuda con alguien que sus resultados sean congruentes con lo que profesa. Empieza a accionar, empieza a vivir. No esperes a morir para arrepentirte o partir de este plano quejándote. Empieza por agradecer lo que estás viviendo, porque por este golpe es que vas a empezar a vivir de verdad. Soltarás aquello que eras y te convertirás en un nuevo ser diseñado para ser feliz, eligiendo nuevamente. No te miento, no es fácil, pero tampoco es imposible. Honro a quien toma esta elección. Recuerda que al final del túnel verás la vida que has diseñado para ti. Hoy me siento en plenitud. Mi reto de la vista me acompaña, pero en el presente lo vivo diferente. No he parado de estudiar, de vivir lo que me gusta. Las personas no se imaginan a veces lo intrincado que es hacer algo que para los demás, sin limitación visual, sería algo automático. Ahora escribo y te leo este libro, pero a mi ritmo, porque deseo escribir. También leo sin usar ninguna herramienta de baja visión, y la necesito, pero lo disfruto así, aunque sea más lento. Lo cierto es que no me detengo ante nada. Si elijo ejecutar algo, solo veo de qué manera puede ser posible y lo hago. Si debo pedir ayuda, la busco. No me freno. Todo lo que hacemos, las personas con condiciones visuales limitadas, nos cuesta más. La luz nos brilla mucho o con la luz baja no vemos. Cada acción que ejecutamos requiere de más energía. Nos cansamos más, esa presión por pasar todo el día intentando ver y con todos los otros sentidos muy atentos. Es como ir manejando por una autopista llena de gandolas durante todo un día. En la actualidad vivo el hoy y me arreglo sola. Me maquillo, cocino, escojo mi ropa. Aparte de tener toda esa independencia, aquel túnel que me hacía pensar que no tendría pareja se desvaneció siempre, porque nunca me faltaron pretendientes. Ningún hombre que se ha acercado a mi vida de manera romántica ha sentido incomodidad por mi condición. Por el contrario, me admiran. Constantemente escuché comentarios acerca de cómo podía ser más que una mujer que ve bien. Así, poco a poco, empezaron a decirme indetenible. Si tienes una limitación física, no tengas miedo a decirlo, a dejarte ver, y mucho menos creas que no eres capaz. Todo lo puedes lograr, pero de manera diferente. Descubre qué actividades puedes ejecutar.
Descubre tus capacidades y herramientas para potenciarlas. El mundo nos excluye porque piensa que no somos capaces, porque la mayoría de nosotros eligió encerrarse. Pero si alzamos nuestra voz, si mostramos nuestro potencial, la inclusión vendrá. Esa inclusión no es responsabilidad de este mundo, es nuestra responsabilidad. Y este mensaje va para todo aquel que se ha limitado en su vida, que cree no tener oportunidades, que piensa que no le dan la oportunidad. Yo te digo hoy, no es el mundo externo quien da las oportunidades, es uno mismo quien se las da. Descúbrete, atrévete, muéstrate, inténtalo una y otra vez, saca todo tu potencial y cuando creas que no hay más que hacer o dar, ahí darás tu extra milla. Libérate de tus creencias, libera tus miedos. Tienes un gran poder, descúbrelo, poténcialo e inclúyete. No hay tiempo que perder. Esta vida es un paso. Hay mucho por hacer y por entregar a la humanidad. No puedes ser egoísta. Debes entregar tus dones, pero antes debes descubrirlos. Todo esto que te he contado me llevó a lo que soy hoy en día. Pero eso es historia para el siguiente capítulo. Reflexiones desde la esencia. Antes de continuar con mi historia, me gustaría que juntos pensemos sobre ciertas reflexiones. Toda transformación en la vida viene dada por el advenimiento de fuertes golpes, como ya lo dijimos anteriormente. Pero lo que es necesario es que estés dispuesto a recibir el cambio, que permitas soltar, fluir. Recuerda que la vida no es una lucha, sino un movimiento, un fluir. Solo debes estar presente, crea tu presente. No pienses en el pasado ni en el futuro. El pasado ya se fue. No puedes cambiar lo ocurrido. Viviendo el presente, puedes crear el porvenir que deseas, sin andar pensando en un futuro que no ha llegado, ocasionándote angustia y ansiedad. No luches con tu ego para que no se haga más fuerte. Conéctate con tu esencia y así podrás escuchar tu sabiduría para que puedas verte como realmente eres, un ser ilimitado, indetenible, con el gran poder de crear. Puedes tomar como ejemplo el cambio que ocurrió en mí cuando sufrí el robo en mi empresa, que expliqué que cuando nos conectamos con lo bueno de las personas y vibramos en amor, recibiremos amor. Otro ejemplo es la aparición de Enzo en mi vida, pero quiero darte todavía otro. Tal vez puedas pensar que es mentira, pero te aseguro que es tal como te lo voy a contar. Ya estando en el curso de milagros, un día se dirigía con su hermana y su sobrino, que era un bebé de meses, a casa de un amigo en común. Estacionadas frente a su casa, se detuvo al lado una motocicleta, y de ella se bajó un chico que tenía un arma en la mano. Ambas se pusieron nerviosas. «¡Dame el teléfono!», le dijo de forma violenta. En esa época ella tenía 2 celulares, un iPhone y el que usaba como método de carnada, de marca BlackBerry, el cual entregó al chico. «Este no, el otro. Yo te vi hablando con uno más costoso». En ese momento no tenía nada que hacer. Él tenía uno en la mano y yo le di el otro, pero cuando se lo di, lo miré a los ojos y me di cuenta de su historia. En realidad, él no era un mal muchacho. Recuerdo que vi una reunión familiar, un bebé. Me logré conectar con su parte bondadosa. Y desde ese lugar lo miré. Sin decir nada, el chico me regresó los celulares, salió corriendo, se montó en su moto y se fue. «¡Ese va a buscar refuerzos!», empezó a gritar mi hermana. No entendiste que se arrepintió de lo que estaba haciendo y se fue. Las actitudes que asumí frente a este hecho tienen que ver con la vibración que yo sentía en ese momento. Me conecté desde el amor y todo salió bien. Con esto quiero que entiendas que debes ser alguien que se conecta con la esencia desde el amor.
para que los otros hagan lo mismo contigo. Esa lección es invaluable y es lo que hace que muchas puertas se nos abran. Y conectados desde el amor, nos desconectamos del ego. Muchas personas que viven desde lo material lo hacen desde el ego. Y el dinero es una energía que viene de Dios. Para atraerlo, debemos tener una relación sana con el dinero. Pero si tu relación con él está impregnada de creencias limitantes, esto ocasionará bloqueos para acercarlo a ti. Recuerda, este plano terrenal no es más que un plano de paso. Escucha a tu Dios interior. La soledad no existe, porque cuando entiendes que todos estamos conectados, te hará feliz saber que nunca estarás solo. Siempre estarás conectado con tu esencia, que es la esencia de Dios. Y desde esa unidad, con todos. Dios te bendiga. Ahora sí, continuemos.